Hola. En este video vamos a ver el funcionamiento de una fuente de voltaje dual ajustable de 127 volts a 24 volts. Pero antes de sumergirnos en el ensamblaje y funcionamiento, es crucial comprender cómo cada componente interno contribuye al proceso. Al inicio del diagrama tenemos un interruptor o switch. Su función es facilitar el encendido y apagado de un sistema eléctrico. Cuando el circuito está abierto, es posible el paso de corriente. Por el contrario, cuando se cierra, se interrumpe la transmisión. Después tenemos un transformador de este lado. Este cumple un papel crucial en esta fuente. Su funcionamiento en las fuentes de voltaje lineales funcionan convirtiendo la corriente alterna en corriente continua estable. Aquí están los componentes clave que hacen posible esta transformación. Funciona mediante la inducción electromagnética entre dos bobinas, proporcionando un voltaje más alto o más bajo según el número de vueltas en cada bobina. Después tenemos un rectificador. Una vez que el transformador reduce o aumenta el voltaje, el rectificador entra en juego. Su función es convertir la corriente alterna en corriente continua. Esto se logra a través de diodos rectificadores que permiten que la corriente fluya en una dirección, eliminando la parte negativa de la onda alterna y dejando solo la positiva. Continuando con los componentes internos de la fuente tenemos los capacitores electrolíticos. Después de la rectificación, la corriente continua aún puede ser inconsistente. Aquí es donde entran los capacitores electrolíticos de 2200 microfaradios, desempeñan roles cruciales para el correcto funcionamiento del circuito. Estos componentes son responsables de filtrar y suavizar la ondulación residual de la corriente alterna después de que ha sido rectificada, transformándola en una corriente continua más estable para las salidas positiva y negativa. Además, estos capacitores contribuyen a la estabilización del voltaje, ya que absorben y liberan carga rápidamente, lo cual es vital para mantener un voltaje de salida constante y sin fluctuaciones. También ayudan a reducir el ruido eléctrico y las variaciones de voltaje que podrían impactar negativamente en el rendimiento de los dispositivos conectados a la fuente. Por último, ofrecen un soporte energético adicional en momentos de alta demanda de corriente, asegurando que la fuente pueda responder adecuadamente a las necesidades de carga sin comprometer la calidad de la energía suministrada. Ahora aparecen los capacitores cerámicos. En los circuitos electrónicos son fundamentales por varias razones. Principalmente, se utilizan para el almacenamiento de energía, liberando carga cuando es necesario en el circuito. También son esenciales para el filtrado de señales, ya que eliminan el ruido y estabilizan las señales eléctricas, lo que resulta en una mejora significativa de la calidad de la señal. En cuanto al desacoplamiento, estos capacitores son clave para separar secciones del circuito, evitando que las alteraciones en una parte afecten a otra. Además, son componentes críticos en los circuitos de oscilación y temporización, donde controlan frecuencias específicas. Por último, algunos capacitores cerámicos están diseñados para compensar los cambios de capacitancia debido a las variaciones de temperatura, asegurando así el funcionamiento estable del circuito en diferentes condiciones ambientales. Después están los reguladores de voltaje LM317 y LM337, que tienen funciones específicas y complementarias para asegurar que la fuente de voltaje lineal proporcione salidas estables tanto positivas como negativas. El LM317 es un regulador de voltaje positivo ajustable. Su función sería proporcionar un voltaje de salida positivo estable y ajustable según las necesidades del circuito. Esto se logra mediante el ajuste de resistencias externas conectadas al regulador, que permiten variar el voltaje de salida desde aproximadamente 1.25 voltios hasta 15 voltios. Además, el LM317 ofrece protección contra sobrecargas térmicas y limitación de corriente, lo que contribuye a la seguridad y estabilidad del circuito. Por otro lado, el LM337 es el complemento negativo del LM317 y funciona como un regulador de voltaje negativo ajustable. Este proporcionaría un voltaje de salida negativo estable y ajustable, también mediante el uso de resistencias externas para establecer el voltaje deseado, que puede variar entre menos 1.2 voltios y menos 15 voltios. Al igual que el LM317, el LM337 cuenta con protecciones internas para garantizar un funcionamiento seguro y confiable. Ambos reguladores son fundamentales para mantener la precisión del voltaje en las salidas de la fuente de voltaje lineal, lo que es crucial para el funcionamiento óptimo de los dispositivos que se alimentan de esta fuente. Continuando con el recorrido aparecen los potenciómetros. Estos tienen una función muy específica, ajustar el voltaje de salida. Los potenciómetros actúan como divisores de voltaje variables, lo que permite al usuario modificar la resistencia y, por lo tanto, ajustar el voltaje de salida a los niveles deseados. El LM317 y el LM337 son reguladores de voltaje que trabajan en conjunto con los potenciómetros para proporcionar un control preciso del voltaje. Al ajustar los potenciómetros, se cambia la resistencia en el circuito de retroalimentación de los reguladores, lo que a su vez ajusta el voltaje de salida. Por ejemplo, girando el potenciómetro asociado con el LM317, se aumenta o disminuye el voltaje positivo de salida, y lo mismo ocurre con el LM337 para el voltaje negativo de salida. Casi hasta el final,
Tenemos los diodos y LEDs. Los diodos rectificadores están presentes en la PCB para permitir el flujo de corriente en una dirección, mientras que los LEDs indicadores pueden señalar el estado de funcionamiento de la fuente, como si está encendida o si hay algún problema. Finalmente están los capacitores electrolíticos de 10 microfaradios que desempeñan roles esenciales para el rendimiento del circuito. Estos capacitores proporcionan desacoplamiento entre las etapas del circuito, lo cual es crucial para estabilizar la tensión de alimentación y evitar interferencias entre los componentes. Aunque son de menor valor que los capacitores más grandes, los de 10 microfaradios también ayudan en el filtrado de la señal, eliminando el ruido de alta frecuencia. Además, actúan como reservas de energía a corto plazo para los reguladores de voltaje, lo que es importante para mantener una salida de tensión constante durante los cambios transitorios en la carga. Por último, en la salida de los reguladores de voltaje, estos capacitores ayudan a suavizar cualquier fluctuación residual en la tensión de salida, asegurando así una señal más limpia y estable para los dispositivos que se alimentan de esta fuente. Y las resistencias sirven para limitar la corriente que circula por una rama del circuito eléctrico interno en la fuente. Ahora que comprendemos cómo funcionan los componentes internos, es hora de poner manos a la obra. Vamos a mostrarles cómo está en funcionamiento siguiendo las especificaciones antes mencionadas. La positiva, que máximo llega a 16.6. La negativa, que máximo llega a 15.5. Pero no puede trabajar las dos a la vez con el display, pues. No, le subo a más y sube como hasta 20 y algo, creo. Ah, sí, porque agarra los dos. Ajá, ¿no es peligroso? Sí. ¿No? Pero mídele con el multímetro. ¿Cuál es tu tierra? Esta. Aquí. Primero la parte positiva. Uy. En que. ¿En esta? ¿En cuál? En resumen, cada componente dentro de nuestra fuente desempeña un papel crucial en el proceso de conversión de corriente alterna a corriente continua estable. Es importante comprender cómo interactúan estos componentes para construir y mantener una fuente de voltaje confiable y eficiente. Recuerden siempre seguir las mejores prácticas de seguridad al trabajar con electricidad y tomar precauciones adecuadas. Y si desean más detalles sobre este proyecto o tienen alguna pregunta, no duden en dejar un comentario. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del funcionamiento interno de una fuente de voltaje dual ajustable. Esperamos que esta explicación detallada haya sido útil y que estén listos para explorar más proyectos electrónicos en el futuro. Hasta la próxima.